A finales de los 80, Yugoslavia no era solo un país que avanzaba hacia su fractura, era también un escenario de presagios, un territorio donde el hormigón, la propaganda, la memoria de la guerra y la ansiedad del porvenir convivían en el mismo aire. En ese clima nació una de las criaturas más extrañas de la música europea, un proyecto que no estaba diseñado para los focos, un proyecto que siempre fue más bien una ceremonia, algo así como una especie de anomalía. Incluso podríamos hablar de que este proyecto es una puerta mal cerrada entre el rock progresivo, el teatro de sombras, la música clásica y la pesadilla filmada en celuloide. Devil Doll surgió como proyecto ítalo-esloveno en 1987, dividido al principio entre una formación veneciana y otra de Ljubljana. Al frente estaba Mr. Doctor, figura huidiza, orquestador, letrista y voz poseída de una obra que todavía hoy parece llegar de un lugar sin nombre. Su música nunca buscó agradar, lo que Mr. Doctor buscaba era hechizar. Sus discos, editados en tiradas mínimas, circulaban como objetos malditos entre coleccionistas, devotos del underground y oyentes que intuían que allí había algo más que canciones, que lo que se encontraba sonando cuando reproducía su música era un mundo entero vibrando. Ese mundo estaba hecho de decadencia, de literatura, de referencias ocultas y de una intensidad emocional que parecía incompatible con la industria musical propiamente dicha. Hoy nos vamos a adentrar en ese surco, hoy vamos a habitar ese mundo. Como sucede con toda obra verdaderamente misteriosa, quizás salgamos de él con más preguntas que respuestas. Hoy hablamos de Devil Doll, hoy hablamos de la obra de Mr. Doctor. ¿Quién es Mr. Doctor? La respuesta sencilla sería decir que es Mario Panchera, el cerebro de Devil Doll. Sin embargo, como imaginaréis, la respuesta verdadera exige ir más allá y aceptar que Mr. Doctor construyó algo más interesante que una identidad pública. Construyó un mito. Desde el principio se negó a funcionar como una estrella de rock reconocible. Dio muy pocas entrevistas, protegió su intimidad y convirtió la escasez de información en parte esencial de la experiencia para con su música. El proyecto se formó a partir de un anuncio encabezado por una frase sobre razón e ilusión que acabaría siendo casi un manifiesto estético. En una cita atribuida a él se lee: Devil Doll no pertenece a ningún género, ya que es el fiel reflejo de lo que realmente soy. Esa frase resulta alejada de aparentar de manera barata. Esa frase es con total certeza un programa artístico. Devil Doll no pretendía encajar en ninguna escena porque su núcleo no era la pertenencia, sino la visión. Mr. Doctor defendía que lo decisivo de la música en sí misma, con su poder encantador y mágico que trasciende a los sentidos, era precisamente que para él la música no era formato ni mercado, sino una fuerza casi metafísica, y ahí es donde está toda la razón de ser de este proyecto, algo que por otro lado me parece tremendamente acertado decirlo. La conexión con Eslovenia fue decisiva. Allí encontró músicos, estudio, afinidades y también el contexto histórico que terminaría impregnando de alguna manera la obra. Según el portal Sorted Magazine, en 1991, las dos sectas del grupo, la italiana y la eslovena, se unificaron a causa de la guerra. Y si bien la definición de sectas viene entrecomillada en el artículo, hay que decir que tiene mucho de verdad detrás de eso. Más que nada porque alrededor de Devil Doll siempre hubo una sensación de liturgia privada, de ese círculo iniciático de alguna manera, de un arte total defendido con celo casi religioso, y cuanto menos se sabía del autor, más grande parecía la obra, como sucede en tantos casos. Esa contradicción es casi central. No hay casi fotos, apenas hay entrevistas primarias fáciles de localizar. El metraje televisivo de 1992 sigue envuelto en niebla documental y aún así la magnitud estética de Devil Doll resulta inmensa. Una marisma persistente de fans sigue buscando la emisión de la televisión eslovena del 8 de marzo de 1992. El silencio, en este caso,
no disminuyó el arte, sino que más bien, como decimos, lo agrandó. Describir el sonido de Devil Doll no es nada sencillo porque no responde a una lógica de género, sino a una lógica dramática. Sus discos funcionan como suites largas, casi ininterrumpidas, que avanzan por contrastes extremos, de un susurro espectral a una irrupción violenta, de un pasaje de piano casi camerístico a una tormenta de guitarras, órganos, coros y otros elementos. Ningún álbum principal de Devil Doll baja de los 45 minutos y varios operan de hecho como una sola composición. En el núcleo hay rock progresivo, como decíamos anteriormente. Sí, es indudable. Sin embargo, dicho género está filtrado por una sensibilidad de música de cámara, como decía hace un rato, por la teatralidad del cabaret oscuro, incluso por el nervio del post-punk y por una vocación avant-garde que no teme romper la continuidad para crear inquietud. Si uno tuviera que buscar parentescos, aparecerían bandas como Van der Graaf Generator, como King Crimson, los belgas Universe Zero, el expresionismo del cine mudo y la lógica del collage dramático antes que la canción de estructura clásica. En toda esta dedicación a diferentes grupos hay un elemento que resulta clave en todo esto, y es la voz de Mr. Doctor, porque merece un capítulo aparte. Siempre me ha parecido que Mr. Doctor no canta como un frontman convencional. En su lugar nos encontramos con un tipo que declama, susurra, rasga, ironiza, cae en el trance y vuelve a levantarse como si estuviera interpretando a varios personajes simultáneamente. La voz de alguna manera no solo dice y ya está, sino que más bien oficia. La voz de Mr. Doctor es una presencia dramática que convierte cada disco en una especie de teatro exterior, sí, pero también interior. Grababa las voces en primeras tomas y en estado de trance. Ahí también asoma una ética particular en todo esto. En lo instrumental, Devil Doll resultaba como un laboratorio de texturas. Hay violines, nos encontramos pianos, órgano, acordeón, guitarras eléctricas, percusión ritual, coros, samples, incluso en el afamadísimo Dies Irae, que luego comentaremos, tiene el soporte de, ojo al dato, la Orquesta Filarmónica Eslovena. Toda esta música no nace porque sí, y aunque ya hemos nombrado algunas bandas como influencia directa, en este punto es cuando tenemos que rescatar a figuras como Bela Bartok, como Prokofiev, como Krzysztof Penderecki, pero también debemos meter a Peter Hamill o por supuesto al grandísimo Ennio Morricone. Sin embargo, Mr. Doctor afirmó en su día que Bernard Herrmann resultó una de sus referencias fundamentales para expandir su universo artístico, así como también dijo de Nino Rota que una pieza para Casanova, la película de Fellini, le parecía lo más cercano al espíritu de Devil Doll que él propiamente no había escrito, que la había escrito otra persona, otro artista. Todo esto ayuda a entender por qué Devil Doll suena a cine mudo expresionista, a una suerte de misa profunda, a prog tenebrista y a confesión neurótica en cuestión de minutos. Devil Doll es todo a la vez, pero más que una mezcla de estilos, diría que es una dramaturgia del exceso, una música que no ilustra emociones, sino que las encarna, lo cual a mí me parece al menos más complicado. Quizá esa sea la clave. Cada disco parece pedirnos que lo escuchemos no como una colección de temas, sino como espacio escénico total, donde dejarte atrapar por su teatro de historietas. Es vital empezar con precisión diciendo que los discos que estáis viendo ahora mismo en pantalla son los que están oficializados como los discos principales de Devil Doll. Sin embargo, como banda misteriosa que es, no se libra de sus mitos. Dicen que The Mark of the Beast fue grabado en 1987 y que tan solo hay una copia del mismo. Es por tanto no solo una rareza en sí mismo, sino una piedra filosofal dentro del mito de Devil Doll. Dicho trabajo, según se comenta, se grabó en 1987 en Tivoli Studios y además de la solitaria copia ya mencionada,
Cabe decir que la portada supuestamente fue pintada a mano por Mr. Doctor. Más adelante, él mismo afirmó que la obra actuaba como una pintura más que como un arte gráfico per se. Ese detalle me resulta revelador porque desde el origen, Devil Doll no se entendía como una banda de repertorio fijo, sino como una obra total, visual, literaria y musical al mismo tiempo, todo junto. Aunque el disco no circuló, su sombra sí lo hizo. La simple idea de una primera obra condenada a existir casi en secreto convirtió a Devil Doll en un proyecto que parecía nacer ya como leyenda urbana, con ese misticismo implícito. The Girl Who Was Death, publicado en 1989, es el verdadero inicio público del viaje. Está inspirado libremente en la serie El prisionero de 1967, donde Patrick McGoohan acaba en un pequeño pueblo costero donde la gente que sabe demasiado está condenada a vivir eternamente recluida. Mr. Doctor explicó que admiraba esa figura del creador que controla totalidad conceptual en su obra y que precisamente el título remite de manera directa a uno de los episodios más célebres de la serie de 17 episodios, pero que evidentemente no voy a contar nada sobre esto para evitar spoilers. En fin, el disco ronda los 66 minutos y en su interior encontramos una serie de piezas que se sienten casi como una cinta de sueños febriles, de humor negro, de teatralidad macabra y de cambios bruscos de ambiente. Esta historia requería también una actuación extra, un mito más con el que agrandar la leyenda. De las 500 copias que en principio se prensaron, solo 150 llegaron al público, siendo las restantes destruidas a propias manos de Mr. Doctor. El disco fue grabado en una sola toma en el estudio y resultó ser el más rockero inmediato de toda la carrera de Devil Doll. Quizá por eso se puede considerar como el disco más físico, más terrenal, más cercano a la sensación de una banda que toca en tiempo real. Más allá del morbo, lo decisivo es que aquí ya aparece la gramática Devil Doll, una suite como espacio narrativo, un misterio como dispositivo y la música como ceremonia irregular, cambiante y evidentemente extrañamente adictiva. Heliogábalus, en 1990, es el primer gran monumento del proyecto. Está dividido en dos piezas, Mr. Doctor y Heliogábalus. El álbum funciona como la exposición más compacta de su lenguaje. La referencia al emperador romano, decadente, conecta con Antonin Artaud y con la fascinación de Mr. Doctor por las figuras extremas, ambiguas, deformadas por el espejo del poder y del deseo. Por añadir un poco más de la temática, la pieza que da título al disco está fuertemente inspirada en el ensayo Heliogábalo o el anarquista coronado del ya mencionado Artaud. A través del aura de esta figura histórica, el líder y compositor, Mr. Doctor, proyecta sus temáticas filosóficas recurrentes: la angustia del ser humano, la locura, la relatividad entre el bien y el mal y también la religión. Toda la narrativa lírica y vocal está cargada de un dramatismo que resulta prácticamente evidente, funcionando casi como una obra de teatro grotesca y vanguardista en cierto modo. Mr. Doctor contó que en partes vocales de la suite fueron improvisadas por faltas de tiempo y que una sección se grabó incluso de noche en un bar cercano al estudio, donde todavía se oye incluso a la cajera atender a los clientes. De la misma manera hay que recalcar que el origen narrativo de Mr. Doctor mezclaba la confesión de una admiradora, material onírico y su propia experiencia en criminología. Esa mezcla de biografía, sueño y documento criminal hace que la pieza sea especialmente inquietante. Es un disco de máscaras, de erotismo herido y, por supuesto, de delirio ritual. Sacrilegium, aparecido en 1992, es un paso hacia la claustrofobia. La letra de la obra narra de forma retrospectiva
es decir, hacia atrás, la historia de un individuo que toma conciencia de su propia muerte inminente. Es un acto de rebelión casi existencial, podríamos decir. El personaje decide decidir su propio destino, ese libre albedrío en cierta parte y autodestrucción por encima de la voluntad de Dios y de Satanás. Esta temática explora pues la angustia humana, la locura, la inocencia perdida y el concepto del sacrilegio, acompañado a la narración con elementos muy gráficos y espeluznantes. Mr. Doctor definió el trabajo como el más intenso y claustrofóbico de todos los discos y además el contexto ayudaba, pues fue grabado durante la guerra de Yugoslavia. El disco suena comprimido por una presión histórica y espiritual concreta. Hay una pesadez anímica que es distinta, menos juguetona que en el primer trabajo del proyecto, menos voluptuosa que en el Heliogabalus, ¿no? Según el propio Mr. Doctor, solo 2 músicos italianos se atrevieron a cruzar la frontera yugoslava en plena guerra para grabarlo. Él mismo recordaba que varios miembros abandonaron justo antes de empezar y que Michel Fantini Jesurum se incorporó a última hora, haciendo las veces de teclista y arreglista y convirtiéndose en alguien clave para el proyecto. También se quedarían junto a Mr. Doctor el batería Rob Dani y el pianista Francesco Carta. Pero aquí hay un punto que se debe entender, y es que The Sacrilege of Fatal Arms de 1993 a menudo se entiende como algo simplón y se reduce a la palabra reedición, y no debería entenderse así. Musical y temáticamente, The Sacrilege of Fatal Arms no es un disco completamente nuevo, eso es cierto, sino una versión extendida, reelaborada y remezclada del álbum anterior de la banda, el cual acabamos de repasar. Mientras que la versión de 1992 duraba unos 49 minutos, este nuevo montaje alcanza los 79 minutos de duración en una única pista ininterrumpida. Las melodías principales, los coros y la instrumentación de rock progresivo, piano y órgano se expanden para crear pasajes aún más oscuros, más densos y también más teatrales. ¿Qué provoca todo esto? Que hay muchísima más textura aquí, y que si bien Sacrilegium ya era bueno, en mi visión, en mi gusto personal, este lo mejora. Hay más silencios, hay colas fúnebres, una sensación constante de asistir a un ritual captado por una cámara invisible. Mr. Doctor explicó además que la película y la banda sonora de este propio álbum nacieron como acompañamiento para las escasas actuaciones del grupo, no solo como disco autónomo en sí. Por tanto, si Sacrilegium era la herida, The Sacrilege of Fatal Arms es la pesadilla que esa herida proyecta sobre la pared. Dies Irae fue publicado en 1996 y resulta casi unánime que es la cúspide creativa de Devil Doll. Antes de convertirse en lo que estamos hablando, el disco pasó por una versión previa conocida como The Day of Growth, la cual se perdió de una manera totalmente trágica. En el verano de 1993, en Tivoli Studios, Mr. Doctor y el ingeniero de sonido y coproductor Jurij Tony se encontraban en plena fase de mezcla del nuevo disco de la banda. Fue entonces cuando un gran incendio estalló repentinamente, arrasando las instalaciones. Se perdieron todas las cintas maestras de grabación, partituras y también, por supuesto, meses de trabajo. Solo se salvó una sola cinta de ensayo sin mezclar que Mr. Doctor llevaba consigo. Además de esto, aunque Mr. Doctor salió ileso del incendio, Jurij tuvo que ser hospitalizado durante varios días con quemaduras de cierta gravedad. Todo aquello provocó que Mr. Doctor se negase rotundamente a regrabar el disco de nuevo y durante un tiempo parecía que Devil Doll había llegado a su fin. Sin embargo, 3 años después aceptó regresar al estudio y reconstruyó la obra desde cero, conociéndose como Dies Irae.
Y aquí Devil Doll alcanza su máxima forma. 16 actos segmentados en algunas ediciones, una dramaturgia de largo aliento, referencias literarias, filosóficas y musicales en densidad que es casi obsesiva y un equilibrio extraordinario entre la dimensión orquestal y el nervio más rockero. El álbum funciona como un intrincado rompecabezas conceptual que opera a múltiples niveles. A nivel literario, está fuertemente inspirado en la vida del músico George Harvey Bond y en los poemas de Edgar Allan Poe, Emily Brontë, Emily Dickinson y el conde de Lautréamont, es decir, de Isidore Ducas. Filosóficamente, la obra explora temas como el amor, la vida, el más allá, culminando con la macabra idea de asesinar a la persona amada para garantizar su vida eterna. Parece casi profético cuando estamos hablando de esto, porque sería el testamento sonoro de Devil Doll, o al menos eso parece, ya que desde entonces no volvió a salir ningún trabajo más de la banda. Hay una realidad y es que Devil Doll sigue siendo un secreto que está bien resguardado del público general. Las razones, tal vez la primera sea por decisión estética. Nunca fue un proyecto pensado para la circulación masiva, siempre con tiradas mínimas, incluso en las reediciones, silencios prolongados, entrevistas escasas y una obra complicada de resumir en géneros. La segunda razón tal vez haga referencia a que su música exige precisamente tiempo, entrega y un tipo de escucha que hoy es casi contracultural. No entra de fondo, no acompaña, sino que al contrario que en otras formaciones, te absorbe de lo lindo. El culto no se sostiene solo por la escasez de sus copias y por la cara reventa que hay sobre ellas. Se sostiene porque la obra resiste el tiempo. Mismamente, si miramos los días que corren, tenemos una época saturada de estímulos rápidos y estéticas que a veces resultan recicladas en ese llamado fast food. En todo esto, Devil Doll sigue sonando tan necesario como por ejemplo otras formaciones del carácter de Sopora Aeternus and the Ensemble of Shadows, ese grandísimo proyecto de Anna Barney. La mezcla de rock progresivo, de música de cámara, de horror, de decadentismo, de trance vocal, sigue apareciendo en cierto modo singular, podríamos decir. No es casual que muchos oyentes lleguen a ellos décadas después y sientan que no se parecen del todo a nada, o más bien que no se parecen del todo a algo. Devil Doll no ocupa un lugar cómodo en la historia del rock. Abre un pasadizo lateral, oscuro y fascinante y nos obliga a seguirlo. Sobrevive precisamente porque nunca dependió del todo de esa maquinaria que es la industria musical. Tras Dies Irae, lo que vino para Devil Doll no fue una etapa, sino el silencio. Pero hasta en este punto, Mr. Doctor fue enigmático y decidió marcharse desde las sombras. A pesar de que se anunciaron proyectos como The Day of Wrath y Mr. Doctor Sins Hans Eisler, como homenaje al compositor alemán, por supuesto, ninguno de ellos llegó a la luz pública. La banda desapareció sin comunicados, sin despedidas oficiales, sin absolutamente nada. Mr. Doctor se retiró de la música de la banda para centrarse en otros proyectos artísticos, como trabajar en la musicalización de la película muda La caída de la casa Usher, de Jean Epstein, datada del año 1928, una película francesa muy interesante. Entre otros proyectos también se dedicó a escribir un libro sobre el legendario compositor de cine Bernard Herrmann, al cual, como he dicho antes, adoraba, y también publicó 45 Revolutions, dedicado a reseñar a 2000 bandas de mod, de power pop, de punk, de new wave o British heavy metal, de post-punk y muchísimas cosas más. Escuchar los discos de Devil Doll no es simplemente oír una secuencia de temas, es entrar en una arquitectura emocional donde cada motivo, donde cada silencio, cada susurro y cada explosión tiene la función, complicada por otra parte, de removernos algo dentro de nosotros. Quizá por eso siga afectando tanto, porque como dijimos antes, ahora que todo se explica tan rápido, sacar de los suburbios de la memoria sonora a Devil Doll se torna casi obligatorio.
Devil Doll conserva el derecho al enigma, y ese enigma no es vacuo. Está lleno de historia, de guerra, de literatura, de cine, de decadencia, de humor negrísimo y de una obsesión feroz por convertir la música en algo más grande que la música misma. Mr. Doctor dijo que lo importante no eran las etiquetas, sino que la música en sí misma, con su poder encantador y mágico, trascienda los sentidos del que la oiga. Todo esto resume perfectamente lo que hemos repasado. Devil Doll no necesita que se entienda cada referencia para que nos toque por dentro. Sin embargo, cuanto más profundizamos, más evidente se vuelve que detrás del misterio no hay humo, sino una visión profundísima del sentido musical en sí mismo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que Devil Doll no es una simple recomendación extraña para melómanos curiosos que queramos sacar a relucir en Surcos y Huellas. Más bien, me gusta expresarlo como que es una experiencia total, una de esas obras que nos recuerdan que la música puede ser teatro, cine, literatura y posesión al mismo tiempo, que esa también resulta una forma de, como decimos en nuestro lema, derribar las fronteras musicales. Nos vemos en el siguiente surco. Hasta la próxima.